escapar de la ciudad, dejar todo atrás. Eso es lo que hace el protagonista de Hágase usted mismo, que quiere trascender, convertirse en otro, ser un artista. La geografía desolada de la Patagonia es el paisaje ideal en el que piensa que su sueño se hará realidad. Hágase usted mismo es la historia de un hombre que está cansado de su vida, está aburrido, que tiene una relación tóxica que no funciona. Llega un momento en que quiere empezar de nuevo y para empezar de nuevo se le ocurre primero que tiene que escaparse de la ciudad de Buenos Aires y se va a la Patagonia, a la casa donde pasaba los veranos de su infancia, a la casa de sus abuelos. Sus abuelos ya murieron y él piensa que ahí va a poder empezar otra vez, donde empezó su vida, rehacerse, reinventarse, hacerse a sí mismo como director de cine, como artista y encontrar la felicidad que no está encontrando. La última vez que vio el desierto desde la ventanilla de un avión fue cuando el abuelo murió. Estaba seguro de que iba a volver cada año, como lo había hecho toda la vida. Sin embargo, pasó el tiempo y nunca más pisó el suelo de San Benito, el pueblo donde pasó cada uno de los veranos de su infancia, la casa de los abuelos, el único lugar en el que fue feliz. Un viaje que esta vez era solo de ida, un cambio drástico, el regreso al origen. Quizás era necesario que todo resultara como resultó. Quizás fue mejor que las cosas salieran tan mal como salieron. Lo repite en voz baja, mientras el comisario de a bordo anuncia el descenso. Lo susurra en un mantra, para evitar pensar en el verdadero motivo por el que debió escaparse a la Patagonia. Entre Electrónica y Hágase usted mismo hay un cambio de ambiente bastante drástico. Electrónica es una novela urbana de Buenos Aires, de una persona que se despide de su adolescencia tardía en medio de una gran melancolía por la noche, por las experiencias fuertes, por el sexo, las drogas. Y en Hágase usted mismo, en cambio, la acción transcurre en un pueblo perdido de la Patagonia desértica, la Patagonia árida, donde es todo lo contrario, es una persona que no se quiere aferrar a la ciudad, a la locura urbana, sino que se quiere escapar de eso. Y era un espacio, un escenario que yo necesitaba justamente para, primero porque el protagonista lo necesitaba, y por otro lado para trabajar desde otro lado. Hay una búsqueda de la felicidad perdida, pero en una se encuentra o se trata de buscar a través de revivir experiencias fuertes y en otra de retirarse de esas experiencias fuertes. En lo último que escribí, las últimas dos novelas, hay una fuerte presencia de las drogas. En Electrónica casi te diría que era como uno de los hilos conductores. Y en Hágase usted mismo no quería que hubiera drogas en el mismo sentido. Hay creo que solamente un cigarrillo de marihuana por ahí dando vueltas. En algún momento él dice, ¿no? ¿Para qué sigo fumando si ya no me hace bien? Es un personaje que ya tuvo su experiencia con las drogas ilegales y ya se retiró de eso, ya las dejó atrás. Pero al mismo tiempo parece bastante, no sé si adicto o dependiente de drogas legales y las toma para calmarse, para dormir, incluso también en un momento toma té de tilo, ¿no? Que no es una droga, pero a él le funciona de esa manera, algo para levantar, algo para bajar, algo para dormir, algo para seguir adelante. Y creo que también las drogas en general me interesan como tema porque es algo muy de nuestra época, el consumo de drogas legales o ilegales, o cosas que no son drogas pero nos funcionan como tales, como el celular. Y hay diferentes planos temporales en Hágase usted mismo y creo que tienen que ver con la imposibilidad muy de la época de disfrutar el presente, ¿no? o de estar satisfecho con el presente. El protagonista no está satisfecho con su presente. Va a la Patagonia a escarbar en su pasado, a ver si puede empezar otra vez. Y está todo el tiempo pensando lo que va a suceder cuando logre convertirse en otra persona, cuando logre ser director de cine y hacer su primera película. Entre el pasado o los dos pasados, porque efectivamente hay como diferentes pasados, y esa expectativa del futuro, se juega su imposibilidad para hacer absolutamente nada en el presente, y su procrastinación y su insatisfacción. Hágase usted mismo es casi un monólogo interior, si bien no lo es, funciona como un gran monólogo interior de un personaje atormentado por sus obsesiones, por sus miedos, por su miedo a estar enfermo, por su necesidad de ser otro y de imaginarse cómo lo va a hacer, y tiene como una cabeza que no puede detener en ningún momento. En algún punto me identifico con eso, o tiene que ver conmigo. Ahora por suerte estoy un poco mejor, pero por momentos me sucedió a lo largo de mi vida decir, bueno, basta, por favor, no quiero seguir pensando más. Y creo que tiene que ver con cierto lugar en donde estamos los hijos de la clase media en este siglo XXI, ¿no? Clase media
de familia bien, digamos, que tiene su trabajo y demás, que a veces no tenemos grandes complicaciones hacia afuera, entonces las complicaciones vienen hacia adentro. En gran medida por esa idea de que nos estamos perdiendo algo espectacular que está en algún lado y que no nos está sucediendo, y eso hace que nos atormente esa idea, ¿no? Esos pensamientos. Es una novela que tiene un punto de partida autobiográfico. Yo, igual que el protagonista, también pasaba los veranos de mi infancia en la casa de mis abuelos en la Patagonia. El disparador es similar, de hecho la novela la empecé a escribir en uno de esos veranos, ahora últimamente, por supuesto mis abuelos tampoco están y la casa también está deshabitada y la desolación es la misma. Me empecé a imaginar eso, la historia de alguien que se escapaba de Buenos Aires, que es un poco la ilusión que siempre tengo, ¿no? De escaparme e irme a la Patagonia y que no me vean más. El punto de partida es el mismo, es autobiográfico, pero después, bueno, la novela empieza a adquirir vida propia, los personajes te piden caminos que no son los caminos de la autobiografía. No me interesa la literatura autobiográfica, pero sí me interesa la autobiografía como disparador. Parece que la literatura que vengo haciendo hasta ahora surge de lo autobiográfico y a partir de ahí se abre hacia la imaginación y hacia las exigencias de la narrativa. Soy una persona supersticiosa y al mismo tiempo escéptica, o sea, me creo todo y al mismo tiempo digo no, claramente no. Y creo que esa forma de pensar la tengo en todo el tiempo llego a una conclusión, automáticamente me doy cuenta que no va por ahí, pienso otra cosa, después me doy cuenta que tampoco, y creo que es una forma bastante neurótica de vivir, y eso se ve también reflejado en Hágase Usted Mismo, en una persona que no puede quedarse en un lugar, que no puede hacer nada, que no puede conformarse o sentirse satisfecho y que está siempre buscando qué más puede decir, qué más puede hacer, qué más puede inventar, dónde más hay una historia nueva. Y eso lo lleva a estar empantanado siempre en el mismo lugar. En la novela se ve que el tipo tira tiros para todos lados y siempre está dando vueltas alrededor de lo mismo y no puede salir de ese pantano. Y sí creo que tiene que ver algo, ¿no? que pasa bastante, que nos pasa a varios, ¿no? De no poder salir y al mismo tiempo echarle la culpa a ese no poder salir de que no podemos salir. Entonces se vuelve como una especie de círculo vicioso. Es una novela donde hay mucha presencia masculina y la idea era que la presencia masculina de alguna manera sirviera para replantear la masculinidad, lo varonil, la virilidad y todos esos conceptos o valores o disvalores que están puestos muy en tela de juicio últimamente a partir de la revolución del feminismo. Me parece que es un momento en que los varones nos estamos algunos deconstruyendo, otros replanteándose, otros enojándose mucho y mirando para otro lado, pero todos estamos recibiendo esa revolución del feminismo y estamos haciendo algo al respecto. Y me interesaba trabajar sobre esa idea. El abuelo del protagonista es un hombre de otro siglo, efectivamente, que quizás cree que hay que hacerse a sí mismo significa ser macho, ser varonil, tomar el toro por las astas, ¿no? Y al mismo tiempo él siente como que está en deuda con ese mandato, que no lo puede cumplir. Tiene un vecino que es muy parecido a Freddie Mercury, que él por un momento cree que realmente es Freddie Mercury, que fue el ídolo de su adolescencia. Sabemos que Freddie era un ícono, o es todavía un ícono de otro tipo de hombre o de varón, que tiene una imagen muy de macho, pero salía de ese estereotipo. Y un poco se juega entre la imagen del abuelo, un abuelo de los machos de antes, y la imagen de Freddie Mercury, y el comportamiento sexual de él, que también es deconstruido, tiene una novia que lo domina físicamente. Creo que está en eso, en todo eso está dando vueltas esa idea que flota en el ambiente de nuestra época, que es que los varones efectivamente debemos y tenemos la obligación de deconstruirnos a partir de todo esto. Yo fui monaguillo, efectivamente, y era muy religioso. Fui a colegio de curas en la primaria. Me interesaba mucho, me llamaba la atención. Mi primera novela, Ruda Macho, habla bastante de todo ese universo. Con el tiempo, apenas terminé la primaria, me pasé a un colegio secundario laico y mixto y me olvidé por completo del catolicismo y de la misa y de los curas y mis planes de ser
cura o sacerdote porque tenía intenciones, pero lo espiritual, la búsqueda de la trascendencia, de cierto diálogo con Dios, sea lo que sea eso o él, sigue estando, ¿no? Debe ser porque soy escorpiano, es inevitable siempre pensar en otros planos, en el más allá, en la vida y la muerte, y tengo una búsqueda fuerte. En gran parte de mi experimentación con plantas mágicas que le llaman en su momento, ayahuasca y demás, tuvo que ver con eso, con la búsqueda de una espiritualidad perdida en un mundo tan material, en una ciudad tan material como es Buenos Aires. Yo siento como que nos está faltando un contacto con lo espiritual. Yo lo busqué por esos lados, ahora lo hago a través de la meditación y nunca descarto la posibilidad de ir a un monasterio y encerrarme a mirar el Himalaya. Para este personaje la trascendencia pasa por el lado de convertirse en artista en principio. Él quiere ser artista y por supuesto él considera que para ser artista hay que ser reconocido y aplaudido y elogiado por la crítica y demás. El problema es que tampoco sé si está tan seguro de que vaya por ahí, ¿no? Y creo que yo mismo en un momento pensé que ser artista era la solución a todos los problemas. Y ahora digo, y no sé, quizás probablemente sea un oficio más. Y es todo y no es poca cosa. En este libro quise que estuviera de alguna manera todos los creadores y las creadoras que para mí habían sido importantes, sobre todo desde el lado del cine. Hace unos años, no sé si descubrí el cine, pero alguien me abrió la puerta a cierto cine que yo desconocía, al cine clásico de autor o independiente, como lo quieras llamar. Fellini, Godard, Truffaut, Agnès Varda, Lucrecia Martel, que es más cercana, fueron creadores que a mí me enseñaron mucho y me cambiaron la manera de escribir y me funcionaron para entender la literatura. Desde el cine entendí mucho más la literatura, o entendí algo de la literatura que quizás no había terminado de entender, sobre todo de la literatura en este tiempo, ¿no? Que quizás es más visual, que tiene que ver más con las imágenes sensoriales, que en otro momento, en el siglo XIX, quizás se decía más o se describía más. Por un lado siento que ese cine se está perdiendo, que hay una falsa idea, lo que es hoy uno pone Netflix y en la parte de clásicos aparece Titanic, por ejemplo, y me alarmó mucho pensar que se está perdiendo la idea de lo que es el cine clásico y ese cine tan importante. Y quería no solamente rendir un tributo, sino que quedara ahí en mi libro conmigo, juntar mi nombre con el de ellos y que quedáramos ahí en una novela mientras dure el papel y mientras dure eso. Sé que vamos a estar ahí cobijados, refugiados de ese mundo horrible en donde Titanic es un clásico. Me gustaría que mi libro estuviera acompañado o rodeado, abrazado por dos grandes obras. Una de ellas es Eise Juaz de Sara Gallardo. Lo leí en la primera revisión que se hizo en el 2001, creo, del diario Clarín, una colección de Biblioteca Argentina, hace ya 20 años casi. Fue encontrarme con una obra maestra, con una cumbre de la literatura latinoamericana y universal. Cuando lo leí dije, a partir de acá, todo lo que yo escriba tiene que acercarse lo más posible a esa perfección. Por supuesto, todavía estoy intentándolo. Del otro lado la pongo a Elvira Orfé, una escritora que, a diferencia de Sara Gallardo, a quien descubrí hace mucho tiempo, ya hace 20 años, y que ahora está casi como un nuevo clásico. Elvira todavía sigue un poco olvidada, murió hace poquito. El libro es Dos veranos, una historia que sucede también en un pueblo, en un ambiente semi-rural, donde hay un chico que se narra a sí mismo. Y también cuando lo leí dije, este es el tono, este es el registro, quiero que mi libro tenga esta respiración. Me gustaría recomendarles la lectura de los cuentos reunidos de Liliana Hecker. Liliana fue mi maestra, yo hice taller con ella, es una de las, me parece, las grandes maestras de muchos escritores de literatura contemporánea, pero además es una enorme escritora, una enorme cuentista. Cada uno de esos cuentos es una pequeña lección de literatura. Las cosas que hace en sus cuentos reunidos, cuando uno los ve todos juntos se da cuenta de la versatilidad que tiene, el dominio que tiene el trabajo de esa forma tan compleja que es el cuento, que yo no soy de escribir muchos cuentos, pero a mí aprender a escribir cuentos, o por lo menos ir a esas clases y leer los cuentos de Liliana, me sirvió para mejorar la forma de narrar en las novelas, como para tratar de sostener una estructura y una narrativa mucho más precisa en las novelas. Creo que Liliana es una de nuestras últimas enormes escritoras y merece ser leída cada vez más, sobre todo por las nuevas generaciones, ¿no?